Listo, ya empezamos la unidad 4 del libro de la SPOL. Entonces empezamos viendo funciones de variable real. Primero empezamos viendo algunas definiciones de funciones. Entonces, primero empezamos con función. Ya vimos que es una función, ya sabemos que es una función, es exactamente lo mismo que ya vimos, excepto que ahora los conjuntos de partida y de llegada van a ser subconjunto de los números reales. Recordemos que antes vimos con conjuntos finitos de 2 o 3, 4 elementos, y ahí hacemos las relaciones, y ahí veíamos si era función o no era función. Recordamos que vimos dominio, rango, etcétera. Ya, entonces exactamente lo mismo, solo que ahora estamos trabajando con subconjuntos de los números reales, es decir, con conjuntos infinitos básicamente. Entonces, recordamos que la relación era cualquier forma de unir elementos de un conjunto de partida con un conjunto de llegada. Eso era una relación. Y que una función era una relación que cumplía dos condiciones. La primera, que a un elemento del conjunto de partida se le asignaba únicamente un elemento del conjunto de llegada. No existía que dos elementos del conjunto de partida se le asigne el mismo del conjunto de llegada. Y además, el dominio tenía que ser igual al conjunto de partida. Entonces, eso se aplica aquí. Tenemos que, por eso, la definición de función dice que a cada elemento del conjunto X se le asocia un único elemento del conjunto de Y, para que el dominio de la función sea el conjunto de partida y se le asigne un único elemento de Y a cada elemento de X. Entonces, esto se representa de la siguiente manera. La función va de X a Y. X está relacionado con Y. Eso quiere decir que Y es igual a f de X. Todo esto de aquí quiere decir que X en el conjunto X de partida está relacionado con Y en el conjunto de Y de llegada. Entonces es lo mismo, o sea, estamos relacionando elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Solo que esta vez los conjuntos son subconjuntos de los números reales. Y deben cumplirla dominio igual al conjunto de partida y que cada elemento está relacionado con un único elemento de Y. A la variable X se denomina independiente porque puede tomar el valor que tú gustes. Y Y dependiente porque depende del valor que tú escojas a la variable X. Entonces, como les dije, todos los elementos del conjunto de partida deben estar relacionados y no deben existir dos valores de Y relacionados con un valor de X. Entonces, esto es lo que vimos en la definición de función. Y a la variable X también se denomina argumento. Entonces, recordamos dominio. Dominio era, como veíamos, todos los elementos del conjunto de partida que están relacionados por medio de la función. O sea, aquí es lo mismo, todos los elementos del conjunto de partidas, los cuales están relacionados con la función. Ahora, recordamos que gráficamente simplemente nosotros veíamos cuáles le salían las flechitas y decíamos, ah, ese es el dominio. El problema es acá, no tenemos ese gráfico fácilmente. O sea, sí lo podríamos hacer, pero son infinitos, entonces no tiene sentido hacer un gráfico así. Entonces tenemos que usar otro método para ver cuál es el dominio de una función. Entonces, recordamos, como les dije, el dominio son los elementos del conjunto de partida que están relacionados por una función. Ahora, normalmente, bueno, en este caso, como estamos trabajando en los números reales, ese dominio va a ser expresado mediante intervalos. O sea, todos estos dominios que vamos a ver ahorita son expresados mediante intervalos. Normalmente, en este caso, se asume que es para todos los números reales. Es decir, cualquier conjunto, cualquier elemento del conjunto de partida podrá estar relacionado con algún elemento del conjunto de llegada, salvo dos casos, excepto dos casos. Que la función contenga un cociente, o sea, una división. Esa función no podrá estar definida cuando el denominador es cero. Recordemos que el denominador cero te da infinito, y eso no pertenece a los reales. El infinito como tal no pertenece a los reales. En cambio, si f de x es de índice par, recordamos que las raíces de índice par no existen si lo que está dentro de la raíz es negativa, entonces lo que está dentro de la raíz debe ser positivo o cero. Entonces, recalcando, en este caso, para ver el dominio, normalmente nosotros diremos, bueno, son todos los reales, excepto estas dos excepciones. Entonces, en estas dos excepciones no van a ser todos los reales. Tengo que tomar en cuenta. Como les digo, aquí puede ser todos los reales, excepto en estos dos casos. Ejemplo. Bueno, como les digo, en ambos casos, estos dos valores deben excluirse del dominio, porque para estos dos casos no está definido
f de x. O sea, para los x que hagan esto, no estará definido f de x. Existe otra restricción que es la de los logaritmos, que esa la analizaremos después cuando ya veamos logaritmos. Entonces, por ejemplo, el dominio de esta función f de x. Ahora, esto de aquí se conoce como regla de correspondencia. Por si acaso, esto de aquí ya sabemos que es la regla de correspondencia, que es la que me permite relacionar los elementos de x, que es el que está aquí, con el elemento de f de x, que es y. Entonces, esta regla de correspondencia, como su nombre mismo lo dice, es la que me permite relacionar los elementos de x con los elementos de y. Entonces, si yo quiero saber que para un elemento de x, cuál está relacionado de y, simplemente yo evalúo el valor de x. Por ejemplo, veo que x0 está relacionado con 3. Porque evalúo aquí 0 y me queda 3. Entonces, esa es la regla de correspondencia. Ahora, como les dije, el dominio normalmente va a ser todos los reales, a menos de que haya alguna de estas restricciones. Puedo ver que no hay ninguna de estas restricciones, no hay ningún cociente, no hay ninguna raíz par. Entonces, yo digo que el dominio son todos los reales, porque no hay restricciones. Acá, por ejemplo, me piden determinar el dominio de esta función. En este caso, si hay una restricción, que como vimos, cuando tenemos raíces, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo para que esté definida la función. Entonces yo digo, bueno, lo que está dentro de la función, que es 4 menos valor absoluto de x más 1, debe ser positivo. Es decir, bueno, aquí me falta un menos, aquí me comí un menitos. El menos 4 paso a restar, debo resolver esta inecuación de valor absoluto. Menos 4 paso a restar, esto lo resuelvo usando que el valor absoluto de x más 1, menor o igual que 4, está entre menos 4 y 4. Y de ahí lo que hago es restar 1 en toda la inecuación y me queda que x tiene que tomar entre mayor o igual que 5 y menor o igual que 3. Entonces ya resolví esto. Como les dije, este sería el dominio. Entonces básicamente lo que hago yo es decir, bueno, ¿qué valores de x hacen que las restricciones no se cumplan? Sí, porque la restricción aquí sería que esto sea negativo. Entonces para que no se cumpla, esto tiene que ser positivo. Entonces para esos valores de x, eso será en el dominio. O sea, esta función va a estar definida únicamente para este dominio. Es decir, que por ejemplo, si yo hago la gráfica, recordamos que, como les digo, esto va de los reales hasta los reales. Si yo hago, por ejemplo, aquí de 4, voy a ver que este sí está relacionado porque pertenece al dominio. Entonces 4, no, 4 no, es menos 4. Me equivoqué aquí. O 0, mejor 0 es más sencillo. 0, por ejemplo. 0, por ejemplo, pueden ver que te queda raíz de 3. No me equivoco. Entonces sí está relacionado. Menos 1 también. Por ejemplo, menos 1 te queda aquí 0 y te quedaría 2. Entonces todos los que estén aquí, que pertenezcan al dominio, están relacionados. Pero los que no, por ejemplo 4, no va a estar relacionado con ningún valor. Entonces no hay ninguna conexión. Porque no está en el dominio. Obviamente, para que sea función, este 4 no debe estar en el conjunto de partida, porque si no, no sería función. Entonces, eso de aquí, eso quiere decir que para que sea función, este dominio debe ser igual al conjunto de partida, por si acaso. Entonces, esto de aquí no debería estar. Pero se los digo, por ejemplo, porque no debe estar. O sea, no va a estar conectado con esta regla de correspondencia con ningún valor de los reales. Lo mismo para el siguiente. En cambio, en el siguiente veo que yo tengo una función que es cociente y que aparte tiene una raíz. Entonces debo tomar en cuenta que el cociente, el divisor, no debe ser 0. Es decir, este valor no puede ser 0. Y además, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Entonces debo esto de aquí y además que esto, no, de hecho es mayor o igual a 0, pero le quitan el valor de 0 porque como les digo, esto no puede ser 0. Entonces esto no puede ser 0. Mejor le pongo aquí. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual. Y además, el denominador no debe ser 0. Entonces esto aquí me va a quedar que x menos 1 no debe, menos 2 no debe ser 0. X menos 1 no debe ser 2. Y x menos 1, x no debe ser 3. Y x no debe ser 1. No, menos 1. Sí, menos.
Entonces aquí me queda, por ejemplo, estas dos son las restricciones. Primero que lo que está dentro de la raíz no debe ser negativo, es decir, debe ser mayor o igual que 0. Entonces me queda que x debe ser mayor o igual que 3 y o x tiene que ser menor o igual que -1. Pero además el denominador no puede ser 0 porque las divisiones para 0 no existen. Entonces eso que me dice que x no puede ser 3 y x no puede ser 1, por lo tanto quito el 3 y quito el 1 de estos resultados. Por eso me queda que el dominio es desde menos infinito hasta -1 abierto, unido de 3 hasta más infinito abierto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, por si acaso? ¿Alguna pregunta que gusten hacer? Ya saben, si tienen alguna pregunta, pregunten sin miedo. Entonces continúo. Ahora tenemos el rango. Una vez que ya definimos cómo obtener el dominio, tenemos que ahora ver cómo se obtiene el rango. Entonces el rango, como vimos en la anterior, en el capítulo de conjuntos, son los elementos del conjunto de llegada, los cuales están relacionados con algún elemento del conjunto partida. Se representan como rango de f y sabemos que el rango de f puede ser su conjunto debe ser su conjunto del conjunto de llegada. Puede ser igual al conjunto de llegada, en caso sería sobreyectiva, como puede que no lo sea. Ahora, ¿cómo determinamos el rango? ¿Cómo podemos determinar el rango? Para determinar el rango tendríamos que nosotros saber qué elementos del conjunto de llegada puede tomar, qué elementos del conjunto de llegada están relacionados con los elementos del conjunto de partida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es básicamente hacer un proceso similar a este para ver si hay alguna restricción. O sea, el proceso es el mismo, solo que en este caso lo que se hace es primero despejar la X para ver las restricciones en Y. No olvidemos que Y representa los elementos del rango. Entonces, en este caso lo que haremos primero es despejar X y el rango será las restricciones para Y. Ejemplo, miren esta función que es lineal. Obviamente para esta función tiene que estar definida su dominio, que lo puedo calcular, que es todos los reales, porque no hay ninguna restricción. El valor X puede ser cualquier valor, entonces su dominio son todos los reales. Entonces, para obtener el rango, yo lo que haré es despejar la X. Una vez que yo despejo la X, yo puedo ver las restricciones para Y, las mismas que vimos acá, si hay estas dos restricciones. Solo que en este caso, debo ver para X, o sea, restricción para esta variable, a ver si Y está dentro de algunas restricciones. Entonces puedo ver que no hay ninguna, o sea, hay un cociente, pero Y no está en el denominador. Es una división para 2, entonces no es una restricción. Y además no hay raíces pares, entonces no hay restricciones, por lo tanto, Y puede tomar cualquier valor y por lo tanto, el rango de F es igual a los reales. Entonces aquí también tengo que ver restricciones, solo que primero despejo la X. Despejo la X y de ahí observo si hay restricciones. Por ejemplo, acá tengo otro ejercicio que quiero obtener el rango de esta función. Puedo ver que el dominio en este caso, por ejemplo, si no me dieran el dominio, yo puedo ver que va a ser todos los reales menos el 0, porque para x igual 0 tengo denominador 0 y eso dejaría infinito. Mejor dicho, es una de las restricciones que no se permite que el denominador sea 0. Entonces, por eso el dominio son los x menos el 0. Aquí entonces, si yo quiero obtener el rango, lo primero que debo hacer es despejar la x. Entonces, esto de aquí, primero, de hecho, f de x es y. No olvidemos que f de x es lo mismo que decir y. Vamos a ver aquí. F de x es y. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, lo que hago es despejar eso. Y claro, despejo x. Entonces, lo que hago aquí, por ejemplo, es x lo paso a multiplicar. XY es igual a x más 1. Entonces, esto quiere decir que XY, paso el X a restar, es igual a 1. Saco factor común X. Y esto quiere decir X es igual a 1 menos Y menos 1. Entonces, yo despejé X. X es igual a 1 sobre Y menos 1.
Entonces aquí se dan cuenta, yo tengo que ver si hay restricciones para el valor de y. Puedo ver que efectivamente sí hay una, como les digo, hay un denominador y la variable y está en ese denominador, entonces tengo que quitar los valores para el cual el denominador es 0. Entonces y no puede ser ese valor que me haga el denominador 0. Despejando me dice que y no puede ser 1. Por lo tanto el rango serán todos los reales menos el 1, ya que en el 1 está indeterminado, no hay valor de x que haga que esto sea 1. ¿Una pregunta? Ya saben, preguntas, por favor, pregunten. ¿Alguna duda? Entonces, se dan cuenta que el proceso es similar, solo que primero debería despejar x para obtener el rango. Por favor, si tienen preguntas, háganla. Ya, entonces. Ahora, tenemos lo siguiente. Ahora nos piden determinar el rango de la función f de x cuadrado menos 1. Obviamente podemos ver que para aquí así como está, para x no hay restricciones. O sea, no hay denominadores para 0 ni tampoco radicales. Entonces no hay restricciones, por eso aquí te dicen que el dominio son todos los reales. Entonces x puede tomar cualquier valor. No olvidemos que el dominio son los valores que puede tomar x. X puede tomar cualquier valor de los reales. Ahora, para sacar el rango, yo lo que hago es despejar x. Entonces, por ejemplo, para despejar x paso el 1 a sumar. Saco la raíz cuadrada. Y me queda que x es igual a raíz de y más 1. Valor absoluto de x, bueno, aquí es valor absoluto, es decir, la raíz positiva. Entonces, x igual a y, el valor absoluto de x es igual a y más 1. Entonces, de nuevo, queremos ver para qué valores mejor dicho, si hay alguna restricción para y. Veo que sí, ya que aquí hay un radical par. Entonces, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Y más 1 debe ser mayor o igual que 0. O sea, positivo o 0. Entonces, es decir que esto no está definido, mejor dicho, está definido para cuando lo que está dentro de la raíz es positivo. Por lo tanto, y debe ser mayor o igual que menos 1. Es decir, el rango es de menos 1 hasta más infinito. Ya. Acá tengo otro ejercicio, solo que en este caso tengo valor absoluto. Como pueden ver, el dominio serán los valores de x excepto el menos 2, porque el menos 2 hace que el denominador se hace 0. Entonces, para obtener el rango, yo debería despejar x. Solo que en este caso, hasta aquí yo podría ver ya la respuesta. Porque y está en el denominador. Solo aquí lo único que falta es pasar este 2. Bueno, si no sabría usar la definición, pero ahí ya se ve la respuesta. Y no puede ser 0, porque 1 sobre 0, esto es infinito. Y además que, no olvidemos que esto está igualado a un valor absoluto, es decir, esto de aquí no puede ser negativo, porque estamos igualándolo a un valor absoluto. Entonces esto tiene que ser positivo, por lo tanto y también debe ser positivo. Por eso se dice que el rango es desde 0 hasta más infinito, sin incluir el 0, porque en 0 se hace infinito esta división y eh, no sería parte del rango. ¿Ya? Entonces ya saben, preguntas por favor, si tienen, háganlas. No, para continuar. Entonces pueden ver que el proceso es muy similar, muy parecido. Entonces acá tengo unos ejercicios sencillos para determinar el dominio. Como les digo, este de aquí, para determinar el dominio, simplemente a la función debo ver si hay restricciones para el valor de x. Si hay valores de x, tales que esta expresión no esté definida en los reales. Yo sé que es una raíz, entonces esta expresión no va a estar definida si lo que está dentro de la raíz es negativo. Es decir, necesito que x al cuadrado, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Entonces, esto de aquí lo puedo factorizar para hallar la respuesta. Esto de aquí es resolver una ecuación cuadrática.
mayor o igual a 0. Esto de aquí lo resuelvo gráficamente. Recordamos que es aquí donde hacemos la línea horizontal. Ya. Entonces hacemos la línea, luego definimos los puntitos, que en este caso son raíz de 18 y menos raíz de 18. Y raíz de 18. Entonces aquí puedo ver que recordemos que escogemos un número acá. Este número hace que esto sea negativo y esto sea negativo. Entonces menos por menos es más. Entonces todo esto de acá es positivo. Luego negativo. Luego positivo. Luego aquí escogemos los mayores que 0, que sería todo esto acá y todo esto de acá. Entonces la respuesta, que es el dominio será igual, el dominio de f, desde menos infinito hasta raíz de 18, menos raíz de 18, unido, desde raíz de 18 hasta más infinito. Ese, por ejemplo, es el dominio. El rango, en cambio, me piden hallar el rango de esta función. Recordemos que para el rango, lo que yo debo hacer es despejar la x y reemplazar primero f de x por y, solo por comodidad. Entonces yo digo y es igual a 3x menos 7 al cuadrado más k. Entonces y menos k es igual a 3x menos 7 al cuadrado. Entonces y menos k sobre 3 es igual a x menos 7 al cuadrado. Entonces aquí lo que puedo hacer es sacar raíz cuadrada. X menos 7 es igual a raíz de y menos k sobre 3. Entonces aquí despejo x, como les dije, despejo x es y menos k sobre 3 más 7. Ahora aquí yo puedo ver ya si hay restricciones para el valor de y. O sea, bueno, de hecho lo podía ver hasta acá. Pero bueno, no importa. Entonces lo puedo ver aquí ya también. Yo puedo ver que puedo ver que necesito que esto que está aquí debe ser positivo para que la raíz sea positiva. Entonces y menos k debería ser mayor o igual que 0. Entonces y debería ser mayor o igual que k. Es decir, el dominio, el rango, mejor dicho. Los valores recordemos, el rango son los valores que puede tomar y. El rango de y, el rango de f que digo, es desde k hasta el más infinito. ¿Ya? Y ese sería el rango. ¿Preguntas? Entonces, continuando, tenemos ahora función definidas por tramos. Entonces, como hasta ahora hemos visto nomás una función definida por una regla de correspondencia en todo su dominio. Entonces ahora vamos a ver funciones tales que dividimos el dominio en diferentes partes y a cada una de esas partes le asignamos una regla de correspondencia distinta. Entonces, por ejemplo, para la función f de x, tenemos que está definida de esta manera. Vemos que tiene diversos dominios. O sea, bueno, toda la función está dividida en diversos dominios. Para este dominio, desde menos 2 hasta 0, está definida como x menos 1. Desde 0 hasta 2 está definida como x cuadrado. Y 1, desde x mayor que 2, está definida como 1. Ya. Entonces, para determinar f de menos 1, deberíamos nosotros, por ejemplo, para determinar f de un valor, nosotros debemos determinar ese valor de x que vamos a evaluar, en qué parte del dominio está. Entonces podemos ver que, ejemplo, en este caso, x está en el primerito, porque menos 1 está entre menos 2 y 0. Entonces tenemos que evaluar menos 1 en esa parte y nos va a quedar menos 1 igual a 2.
No, aquí es menos 2. Eso está mal. Menos 2. Ya. Entonces aquí es menos 2. En cambio, f de 2, por ejemplo, tengo que ver en qué parte está. Está justamente en este. Entonces yo lo reemplazo aquí en 2 al cuadrado. F de 2 sería 4. Para f de 5, la función es igual a 1, porque estamos aquí en esta parte. Entonces evalúo f de 5 y me queda 1. O sea, para cualquier valor de este dominio te va a quedar 1. Entonces, el dominio total de la función, como estos son sus partes, el dominio está dividido en estas partes, el dominio total sería uniendo todos los dominios, desde menos 2 hasta 0, desde 0 hasta 2 y de 2 hasta infinito. Entonces te va a quedar que el dominio es desde menos 2 hasta infinito. Ahora, para determinar el rango podemos hacerlo de manera algebraica o gráficamente. Bueno, para hacerlo gráficamente deberíamos saber graficar estas funciones. ¿Cómo lo podemos hacer algebraicamente? Pues se hace de esta manera. Empiezas con el valor de x en su dominio, en este caso menos 2 y 0. Es decir, x es mayor o igual que menos 2 y menor que 0. Entonces tú lo que haces aquí es tratar de llegar de esta x a f de x, en ese dominio obviamente. En este caso, f de x en ese dominio es x menos 1. Entonces, x menos 1. Entonces, me doy cuenta que para llegar a x menos 1, lo único que debo hacer es restar menos 1. Entonces, resto menos 1 en todas las desigualdades. Y me quedaría menos 3 mayor o igual que f de x, menor que menos 1. Aquí, porque te queda menos 1 más 0 es menos 1. Y acá menos 1 menos 2 es menos 3. Entonces, el rango de f, recordemos que el rango son los valores de y, o dicho de otra manera, f de x. De nuevo repito, y es otra forma de decir f de x. Entonces, el rango son los valores que puede tomar y o los valores que puede tomar f de x. Vemos que f de x puede estar entre menos 3 y menos 1. Entonces, el rango va a ser de menos 3 hasta menos 1 para esta parte, para este dominio. Entonces, este proceso es importante saberlo porque nos va a servir para cuando llevemos la función inversa de una función biyectiva por partes. Para la parte de entre 0 y 2, vemos que el x está entre 0 y 2. Entonces yo elevo al cuadrado. X al cuadrado nos va a quedar 0 y 4. Entonces eso quiere decir que ¿por qué eleva al cuadrado? Porque aquí la función de x está definida como x cuadrado. Entonces yo puedo ver que f de x va a tomar valores entre 0 y 4. Entonces el rango de f es justamente entre 0 y 4. Porque x cuadrado es f de x en este dominio. Y finalmente para el último dominio, con los mayores que 2, en este caso no hay mucho trabajo que hacer porque a pesar de que x es mayor que 2, es decir, para cualquier valor de x siempre te queda lo mismo, te queda 1. Entonces, ese es el rango de F1. Preguntas, entonces, ¿cómo así la cara triste que sale? Pregunten si tienen alguna duda. Aprovechen para preguntar. Yo sé que funciones es un poco difícil, pero tienen que preguntar pues, para aclarar las dudas. Entonces, por ejemplo, este es el función por partes. Entonces ya sabemos cómo, bueno, ya sabe cómo el dominio ya te lo dan, te lo deberían dar. Como está definida por partes, tienen que darte el dominio para que le está definido. Y el dominio total de la función simplemente sería la unión de todos los dominios. El rango tendrías que sacar el rango para cada una de las partes. Y al final también los unes. Entonces al unir esto, por ejemplo, puedes ver que el rango de la función va a ser igual desde menos 3 hasta menos 1. Unión desde 0 hasta 4. Unión. Ah, no, aquí iba a unir 1, pero 1 está incluido acá. Entonces solo sería desde 0 hasta 4. Y aquí sería la manera gráfica. Entonces, gráficamente, bueno, aún no hemos visto, pero ya vamos a ver gráficamente. Se puede ver el dominio y el rango. Entonces, el dominio son los valores de x, los cuales hay función, o sea, los valores de x, los cuales, mejor dicho, tienes un punto en la gráfica de la función. Ese punto es x, y. Entonces el dominio son todos los valores de x
que pueden pertenecer a esa gráfica. Entonces, en este caso puedes ver que serían desde -2 hasta, bueno, hasta 2 el primero, luego desde -2 hasta 0, luego desde 0 hasta 2, y luego de 2 hasta infinito. O sea, haces como un recorrido en X y ves si hay alguna función definida para ese X. Entonces puedes ver que sí, 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 sí. Entonces ahí el dominio sería desde 0, desde -2 hasta 5, bueno, hasta el infinito de hecho. Pero aquí se va de largo. Y el rango es lo mismo, solo que te fijas en el eje Y. Entonces ves valores de Y que estén definidos para la función. Entonces puedo ver que está definido acá, acá, hasta aquí. Por ejemplo, el rango sería hasta aquí, porque aquí entre -1 y 0 no hay definida función. Entonces sería desde acá hasta acá. Entonces ahí puedes ver de nuevo que el rango sería desde -3, aquí es -3, me lo puse, hasta -1 y desde 0 hasta 4. Entonces, por ejemplo, cálculo obtener valor numérico, bastante sencillo, de esta función, de este valor, mejor dicho, dado dos funciones por partes. Entonces yo debería, de nuevo, como les dije, el valor de x, ver en qué dominio está. X igual x0 está obviamente aquí. Entonces esta función, esta regla de correspondencia yo uso para hallar f de x. Entonces, por ejemplo, aquí 0 evaluado aquí arriba, me quedaría 0 menos 1, menos 0 menos 1. Menos, menos 0 más 2. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? G de 0 sería acá ahora. Entonces tengo que ver 0 dónde está. Está acá. Entonces evalúo en esta regla de correspondencia. Menos 0 cuadrado, menos 1. 1000. Entonces más f de 2, veo dónde queda, veo que queda en la de abajo, entonces reemplazo en la que está aquí abajo. Menos 2 más 2 menos, y 100 sería menos 102. Ah, no, 102 sería acá abajo también. Entonces sería menos 102 más 2 sobre 100. Y esto sería menos, aquí g de menos 3 estaría acá arriba, entonces sería menos, ¿qué hago? Justo copié. Menos 3 al cuadrado más 1 sobre 10 más 1. Entonces aquí simplificando, esto me quedaría 1 menos 1, entonces esto es 0. Esto es 0. Aquí te quedaría, esto también sería 0, menos 2 más 2. Aquí menos 102 más 2 es menos 100. Menos 100 sería más 100. Sería 100 sobre 100. Aquí sería 9 más 1, 10. 10 sobre 10 más 1. Entonces eso sería 1 menos 1 más 1 igual a 1. Ya, entonces eso se les dejo para que la resuelvan, que no es tan difícil. Evaluar simplemente dependiendo del dominio. Ahora vamos a ver la representación gráfica de una función. Entonces, a lo muy útil que tenemos en las funciones es ver su gráfica. Entonces, la gráfica se hace mediante el plano cartesiano. Plano cartesiano. Como en este caso estamos graficando para conjuntos infinitos, no es posible normalmente hacer la gráfica de toda la función, sino de una parte que es más significativa. Ya. Entonces, bueno, por definición, como les digo, la gráfica son todos los puntos o pares ordenados tales que la coordenada pertenece a F. Es decir, la coordenada en X está relacionada con la coordenada en Y. X está relacionado con la coordenada en Y. Entonces, si se da esto, eso quiere decir que el punto X, Y pertenece a la gráfica de F. Entonces, los elementos del conjunto A, del conjunto de partida, se representan normalmente en una recta horizontal y los del conjunto de llegada vertical. Al eje horizontal se conoce como eje X abscisas y al eje Y como al vertical como eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, recordamos que tenemos para ver una función, teníamos dos criterios.
El primero que tenía que ser el dominio, tenía que ser igual al conjunto de partida. Y el segundo, que para un elemento de X debe estar relacionado únicamente con un elemento de Y. Entonces, traduciendo el segundo concepto, pero para gráficamente, entonces, ¿qué quiere decir que un punto de X se esté uniendo con dos puntos en Y? Eso quiere decir que en la gráfica en su función va a tener dos puntos tales que tiene igual coordenada en X, pero distinta coordenada en Y. Entonces, eso quiere decir que si yo trafico una recta horizontal en ese punto, entonces va a tener dos intersecciones, porque tiene la misma coordenada en X, pero dos diferentes en Y. Entonces, eso quiere decir, de eso nace el criterio de la recta vertical. Si cualquier gráfica, al dibujar una recta vertical, se intersecta en dos puntos distintos, entonces esa gráfica no puede ser la gráfica de una función. Tiene que unirse como máximo en un punto para toda gráfica vertical que yo pueda dibujar. En ese caso sí sería función. Ejemplo, estas dos gráficas, tenemos que estar aquí si es una función, porque cualquier recta que yo dibuje vertical se va a intersectar únicamente en un solo punto. En cambio, esta de acá no es una función porque si yo dibujo rectas verticales, se intersectan en dos puntos. Algunas, hasta con que se intersecte solo una en dos puntos ya es más que suficiente. Como les digo, esto quiere decir que para una coordenada en X1 tenemos dos puntos de Y que están relacionados con ese punto. Entonces esto de aquí no sería una función. Esto quiere decir, recordemos, esto de aquí quiere decir que X1 está relacionado con Y1 y con Y2, y esto no es función, por lo que vimos en las clases de conjuntos. Entonces ese es el criterio de la recta vertical. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver cómo obtener el dominio y rango, además de los que se conoce como intersectos con los ejes X y con los ejes Y, que también son muy importantes para las funciones. Bueno, creo que los vamos a ver más adelante, más a profundidad. Entonces, me dan la siguiente gráfica. Bueno, aquí no está puesto, pero asumo que esto es 1. Aquí sería 3, menos 3 de hecho. Entonces, 1 menos 3. Ya. Aquí sería 5. Y aquí sería 3 también. Bueno, me dan esta gráfica. Entonces, yo puedo ver ahí en la gráfica, por ejemplo, que es una función, porque cualquier recta vertical que yo trace va a intersectarse únicamente en un punto. Entonces, función. Puedo ver los valores de la función cuando x igual 2. Recordemos, bueno, esto es importante, no sé si lo han visto, que cada punto, recordemos que cada punto pertenece a la función. Es decir, que para cada punto, la función está relacionando su coordenada en x con su coordenada en y. Entonces, si yo quiero ver para qué valor de la función me relaciona el valor de menos 2, entonces yo debería ver el punto de la función con coordenada en x menos 2. Entonces yo veo que es este punto que está aquí. Este punto que está aquí. Tiene coordenada en x menos 2. Entonces, para ver con qué punto está relacionándolo, yo debo ver su coordenada en y. Entonces yo puedo ver que es 2. Esto quiere decir que f de menos 2, mejor dicho, que la función f me está relacionando menos 2 con 2. F de 2 tendría que ver lo mismo. El punto de la función con coordenada en x2, con qué valor me está relacionando, y puedo ver que es menos 3. Y finalmente con 6 también. Puedo ver que me está relacionando el 6 con el 3. Entonces me está relacionando el 6 con el 3. Entonces eso sería, por ejemplo, cómo ver el valor de la función para estos valores. El dominio de la función tendría que ver yo para qué valores de x está definida la función. Entonces básicamente lo que hago es un recorrido en el eje x y ver si está definido para esos valores.
Entonces, por ejemplo, menos 2 sí está definida. Menos 2, menos 1, hasta 0 también está definida. Siempre está definida. Hasta 6, hasta 7. Entonces aquí está 7. Digamos que se acaba aquí la función. Entonces puedo ver que el dominio de f es desde menos 2 hasta 7. Entonces está definida para todos los números entre menos 2 y 7. No hay ningún salto ni nada por el estilo. El rango, puedo ver que ahora hago lo mismo, pero en el eje Y. Entonces en el eje Y puedo ver que menos 3 sí está definida. Aquí justito, lo mínimo. Entonces menos 3, menos 2 también. Hasta 0 también está definida. 1, 2 también, hasta 3. Entonces el rango será desde menos 3 hasta 3. Entonces básicamente tengo que ver para los valores de Y si hay alguna función con esa coordenada. Entonces sí hay, menos 3, menos 2, para todos los valores de Y. Ahora, vamos a ver lo que también conocemos como intersectos. Entonces, como su nombre mismo lo dice, son las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, los intersectos con el eje X serían estos, este y este que está aquí. Entonces son tres intersecciones con el eje X. Ahora, importante, voy a poner intersecciones con el eje X, que ya lo vamos a ver más adelante, pero igual, intersecciones. Eje X. Puedo ver que las intersecciones con el eje X están de la siguiente manera. Se dan cuando se dan para puntos en la función tales que su coordenada en Y, tales que coordenada en Y es 0. Entonces, se dan siempre tales que son los puntos de la función tales que su coordenada en Y es 0. Ejemplo en este caso sería este de aquí, que sería menos 1 en X, 0 en Y, menos 1,0, luego sería 1,0 y el otro que es 5,0. Pueden ver que siempre la coordenada en Y es 0 para los intersectos con el eje X. Entonces algo similar ocurre para las intersecciones con el eje Y. Se dan cuando la coordenada en Y, coordenada en X, que digo, es igual a 0. Entonces, en este caso, intersectos con el eje X son cuando la coordenada en Y es 0. Intersectos con el eje Y es cuando la coordenada en X es 0. En este caso podemos ver que es único, que sería el 1,0. No, que es que el 1,0, el 0,1. ¿Ya? Y esos serían los intersectos. Entonces, ¿alguna pregunta? Ojo, para que sea función, el intersecto con el eje Y debería ser único, porque si no fuera único, entonces querría decir que hay dos puntos conectados para X igual 0. Entonces, en este caso, tiene que ser único para que sea función. Intersectos con el eje Y, con el eje X puede que no sea único, como aquí, igual sigue siendo función, solo que ya no sería inyectiva, que ya vamos a ver más adelantito, que es función inyectiva. Bueno, ya sabemos que es función inyectiva, pero vemos cómo se aplica para variable real. Ya. Entonces, continuando, tenemos, ahora vamos a ver los tipos de funciones. Como les dije, empezaremos por inyectiva, sobreyectiva. Son las que vimos en conjuntos, solo que en este caso hay más tipos de funciones en variable real. Entonces, ya vimos la definición de inyectiva, función inyectiva. El función inyectiva recordamos que es muy similar una de las propiedades para que sea función. En este caso, para que una función sea inyectiva, no puede ocurrir que dos valores de X están relacionados con un mismo valor de Y. Entonces, recordemos que eso vimos, que para que una función sea inyectiva,
dos valores de X no pueden estar relacionados con un mismo valor de Y. Entonces, esto no está prohibido para que sea inyectiva. Dicho de otra manera, ningún valor de Y es imagen de más de dos valores en X, que es lo que está aquí. Entonces, la definición formal sería lo siguiente. Una función es inyectiva si solo si para cualquier elección de x1 y x2. Si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 no es igual a f de x2. Entonces, otra manera de ver esto de aquí, es sacando la contrarrecíproca de esta definición, que es bastante útil de hecho. Entonces, f de x1 no es igual, mejor dicho, sacando la contrarrecíproca, recuerden que se invierte y se niega. Entonces, f de x1 es igual a f de x2, implica a que x1 es igual a x2. Entonces, por ejemplo, sacando la contrarrecíproca. Tenemos también aquí, como ya vimos, el criterio de la recta horizontal, de la vertical que digo, que era para ver si era función. Entonces, eso nos permitía ver si había un conjunto, un elemento en X conectados con dos de Y. Entonces, naturalmente, ahora si tenemos la recta horizontal, podemos ver nosotros si existe un elemento en Y conectado con dos elementos en X. Entonces, el criterio de la recta horizontal nos permite ver, para ver si una función es inyectiva. Entonces, una función es inyectiva si solo si cualquier recta horizontal intersecta su gráfica como máximo en un solo punto. Entonces, si yo trazo rectas horizontales y se intersecta en dos puntos, entonces ya no es inyectiva. Tiene que intersectarse siempre en un solo punto. Por ejemplo, en este caso podemos ver que no es inyectiva. Para el de la derecha sí sería inyectiva. Por aquí se intersectan dos puntos. Ah, no, esta no es. La de acá arriba. Esta y esta. Eso quiere decir que para este valor de Y tenemos dos cortes, tenemos dos valores de X, mejor dicho, tales que están relacionados con ese valor de Y. Entonces, en este caso no sería inyectiva, en el caso de acá sí sería inyectiva. ¿Ya? Ya saben, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si no, continúo. Tenemos también funciones, tipos de funciones. Sobreyectiva en este caso, ya vimos lo que es una definición de función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si el rango es igual al conjunto de llegada. Es decir, que todo elemento del conjunto de llegada está relacionado con al menos un elemento del conjunto de partida. Entonces la definición formal sería que para la función de x a y es sobreyectiva si y solo si, bueno, para todo elemento del conjunto está relacionado con algún elemento del conjunto X. Se representa de la siguiente manera. Para todo y perteneciente a los y al conjunto de llegada, existe un x tal que está relacionado. Entonces, podemos ver que si la función está definida de esta manera, obviamente aquí podemos ver bueno, que para que sea sobreyectiva, el rango debería ser igual al conjunto de llegada. Entonces, algo que vamos a ver más adelante es que nosotros podemos redefinir el rango para igualarlo al conjunto de llegada y que sea sobreyectiva. Entonces, es algo que se puede hacer. En este caso decimos que el conjunto de llegada es los reales. Podemos ver que si el conjunto de llegada a los reales, en la izquierda, el rango serían, como vimos, el rango son los valores de y, tales que existen puntos en la función con coordenada en y. Entonces vemos que por aquí este sería el máximo, punto de la función con coordenada en y justo en 3. Entonces más arriba no hay valores de la función. Entonces el rango sería desde menos 3 hasta el menos infinito. No, desde 3 que digo, desde 3 hasta el menos infinito. Ese sería el rango. Como el conjunto de llegada es los reales, entonces esta función no sería sobreyectiva. Mientras esta función sí sería sobreyectiva porque, bueno, se asume que aquí se va hasta hasta el más infinito y acá hasta el menos infinito. Entonces, el rango sería todos los reales. Por lo tanto, esta función sí sería sobreyectiva. Tenemos ahora función creciente. Entonces, todas las definiciones que vamos a ver ahorita están definidas en un intervalo, es decir, en una parte del dominio, no en todo el dominio. Puede ser, las definiciones que vamos a ver pueden ser definidas en pequeñas partes del dominio.
puede ser que para algunos intervalos sí se cumplan, puede ser que para otros intervalos no se cumplan. Entonces, decimos que una función es creciente en un intervalo y si y solo si para cualquier elección de x1 en ese intervalo x2, entonces si x1 es menor que x2, vamos a tener que f de x1 es menor o igual que f de x2. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver ejemplos de una función que es creciente. Podemos ver que tenemos un menor o igual. ¿Qué quiere decir este menor o igual? Quiere decir que puede que no crezca, simplemente que se quede constante. Entonces también igualmente va a ser una función creciente. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esta función es creciente en cualquier intervalo. Digamos, yo le pondré el intervalo de 2 a 4. Entonces puedo ver que para cualquier x1 que yo escoja y x2, entonces si yo obtengo f de x1, de ley va a ser menor o igual a que f de x2. Entonces, por ejemplo, este es f de x1 y este sería f de x2. Entonces f de x1 va a ser menor o igual que f de x2. Ya, entonces esa sería una función creciente. La de acá sería decreciente. Bueno, la de acá no es función creciente, que no hemos visto más resto. Ya. Entonces, vimos que aquí se puede permitir que sea constante, como por ejemplo aquí en esta partecita es constante la función, no crece. Entonces, eso se permite en creciente. Pero ahora en estrictamente creciente, ahí no se permite eso. Aquí tiene que ser tal que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 tiene que ser menor que f de x2. Entonces siempre crece. No pasa en esos casos de que es constante. Tenemos aquí ejemplos de funciones. Por ejemplo, esta función es estrictamente creciente en cualquier intervalo. Esta es la exponencial. Pero en cambio la de acá, esta función puede ser estrictamente creciente, por ejemplo, de aquí para acá. Se dan cuenta que esta función de aquí para acá sí sería estrictamente creciente. Solo crece. Pero en cambio, si yo escojo un intervalo, por ejemplo, de aquí para acá, puedo ver que no sería estrictamente creciente porque hay una parte en la cual no crece. Entonces, solamente la de la izquierda sería estrictamente creciente en cualquier intervalo. Tenemos también función decreciente, que es muy similar a la creciente, solo que ahora, si x es 1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. Entonces también se permite igualdades aquí, es decir, puede ser que decrezca y se quede quieta y luego siga decreciendo. En este caso, por ejemplo, sería decreciente. Y este es un ejemplo de una función que no sería decreciente, es decir, que sería creciente. Y estrictamente decreciente, de igual manera que el estrictamente creciente, no se permite que se mantengan iguales, sino siempre debe decrecer. Entonces, ejemplo de funciones estrictamente decrecientes, como la de la izquierda, que solo decrece, y la de la derecha, por partes, solo decrece, por ejemplo, esta que está aquí hasta acá, solo decrece, pero esta parte no sería decreciente porque hay una parte que se quede constante. ¿Ya? Entonces son funciones estrictamente decrecientes. Sí, dime, Carlos. Profe, en cuanto a la definición, si es creciente normal con respecto a si es estrictamente decreciente, solo cambiaría el signo de mayor o igual en cuanto a F1 y F2, ¿verdad? Sí, solo cambiaría el signo. Ah, ya, listo. Como esto de aquí permite que sea mayor o igual, o sea, se permite esto. Entonces sí sería creciente, pero en cambio acá ya no se permite. O sea, esta sería decreciente, pero esta de aquí no sería decreciente en esta partecita porque aquí no decrece. Se me queda quieto. Entonces, estas son las definiciones. Estas nos van a servir para demostrar, si nos pidieran demostrar, si una función es creciente o decreciente. Tenemos también función monótona. Monótona también se define en un intervalo. Una función monótona es un intervalo si y solo si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. Es decir, como podemos ver, es una disyunción exclusiva, es decir, solo es una de las dos en un intervalo. No es que es creciente y luego decreciente, solamente creciente
o solamente decreciente en ese intervalo. Entonces, en ese caso se dice que es monótona. Pero ingeniero, Dime. disculpe, ¿y una función no puede ser monótona también si es estrictamente constante? Estrictamente constante. Creería que no, porque aquí te dicen estrictamente decreciente o creciente. Entonces, cuando hablamos de estrictamente creciente o decreciente, quitamos las funciones constantes, porque las constantes son iguales para todos los valores de x. Entonces, monótona únicamente en creciente o decreciente. O sea, que solo que está creciendo o solamente está decreciendo. Sí, quitamos la constante. Tenemos también funciones pares o impares. Entonces vamos a ver lo que se conoce como la paridad de una función. Una función es par si para todo valor de x en su dominio, el número menos x también está en el dominio y además f de menos x es igual a f de x. ¿Ya? Entonces, x, eso quiere decir que el valor relacionado con x es igual al valor relacionado con menos x para todo valor de x en el dominio. Entonces, esto de aquí está escrito de esa manera. Ejemplo de funciones pares. Podemos ver que esta es valor absoluto. Y esta es la cuadrática. Entonces, estas son funciones pares. Podemos ver que para cualquier valor de x, por ejemplo, digamos aquí el 1, f de 1 es menos 1 y f de menos 1 también es menos 1. Ya, entonces, por ejemplo, ya. Lo mismo con esta de acá. Entonces, podemos ver gráficamente que una función par es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, lo que está a la derecha, el eje Y, es idéntico a lo que está a la izquierda. Es como que si se rotara. Lo mismo acá. También tenemos las funciones impares. En cambio, las funciones impares son aquellas que el número x, bueno, para todo x, el número menos x también está en el dominio y además el f de menos x es igual a menos f de x. Se cumple esta relación. Podemos ver aquí que, por ejemplo, esto quiere decir que para f de 2, es 2, mejor dicho, está menos 2. Entonces, quiere decir que f de menos 2, f de 2 es menos 2. Y además, que f de menos 2 es 2. O sea, básicamente, que entre f de 2 y f de menos 2 son lo mismo, pero el negativo. En el mismo valor, pero negativo. Eso se cumple para todo x del dominio. Ahora, vamos a ver que debido a esto es necesario que la función impar pase por el centro de coordenadas. Entonces es necesario que la función pase por el centro de coordenadas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Es solo necesario. Es necesario que la función impar pase por el eje de coordenadas. Entonces, y debido a eso, bueno, debido a la definición, las funciones van a ser simétricas, esta vez con respecto al origen de coordenadas. Es decir, es similar lo que está a un lado del origen que del otro lado. Pueden ver, esta sería la función cúbica, si mal no me equivoco. Entonces, sí, esta creo que es la función cúbica. La de aquí 2 es 8. Y acá 2, porque f de 2 sería 8. Y f de menos 2 sería menos 8. Ya, entonces se dan cuenta que con el valor negativo te queda también negativo acá. Lo mismo pero negativo. Ya. Tenemos también función periódica. Ahora, bueno, ya vamos a ver cómo demostrar que si unas funciones son pares o impares. Vamos a ver que debemos obtener f de menos x en ambos casos. F de menos x, también f de menos x. Función periódica, en cambio, es una función tal que existe un t real positivo, tal que para todo x
si yo saco f de x más t, va a ser igual a f de x. Esto quiere decir que después de un valor t, la función empieza a repetirse. Entonces, después de un valor t, la función empieza a repetirse. Puedo ver, por ejemplo, que de aquí en menos 2, veo que la función sigue, y cuando regresa a 2, cuando va a 2, se vuelve a repetir idéntico. Cuando va a 6, también se repite idéntico. Entonces, yo puedo ver que esta función es periódica, y justamente el st es 4. Pero también puedo darme cuenta que t puede ser el de aquí para acá, porque justamente hasta acá, no es hasta acá, es hasta 6. Hasta 6. ¿Por qué? Justamente ahí se vuelve a repetir. Entonces se define periodo fundamental como el menor valor de t. Entonces el periodo puede ser 4, 8, 12, pero el periodo fundamental es el valor mínimo posible de t, que en este caso es 4. También tenemos la función acotada. Función acotada, como su nombre nos lo dice, quiere decir que está acotada, quiere decir que hay un máximo y un mínimo. En este caso, por ejemplo, m y n. Esta función es menor o igual que m y mayor o igual que n. Por ejemplo, para esta función graficada podemos ver que la cota superior es 2 y la cota inferior es menos 2. O dicho de otra manera, o sea, básicamente esto quiere decir que f de x es menor o igual que 2, mayor o igual que menos 2. O dicho de otra manera, que el valor absoluto de f de x es menor o igual que 2. También podemos tener funciones acotadas solamente de manera superior o funciones acotadas solamente de manera inferior. Como por ejemplo esta función que es la exponencial, está acotada de manera superior por su asíntota. Vamos a ver más adelante qué es la asíntota. Y esta, es decir, no pasa ese valor, pero en la parte negativa se va hasta el infinito, negativo. En cambio, la función cuadrática, si tiene una cota, que es hasta aquí, su vértice, donde no hay el valor, la función no toma valores menores que ese valor en y, en cambio sí hasta el infinito positivo. Entonces estas funciones están cotadas de manera superior, de manera inferior, y cabe recalcar que las cotas no necesariamente deben pertenecer al rango de la función. Por ejemplo, en este caso, la cota sí pertenece al rango, es decir, hay un valor de x que te da el rango, que te da el valor de la cota, pero en cambio acá, la cota no pertenece al rango, es decir, no existe valor de x tales que tú al evaluar la función para ese x, te dé la cota. Algo muy interesante que, bueno, no es tan importante. Ya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se determinan la paridad de algunas funciones sencillas. Como les dije, para determinar la paridad, yo lo que debería obtener es f de menos x. Entonces yo para obtener la paridad, debo obtener f de menos x. Me van a quedar tres casos. F de menos x. Me pueden quedar tres casos. Primero, que me quede igual a f de x. Entonces en ese caso es par. Segundo, que me quede f menos f de x. En ese caso es impar. Tercero, que no me quede ni f de x ni f de menos x. Entonces en ese caso, ni par ni impar. Entonces ni par ni impar es esa función. Ya, entonces, tenemos la función f de x de esta manera. Ahora, ya, entonces como les dije, tenemos que hallar f de menos x. Entonces, yo hallo f de menos x, que no es nada más que en vez de x, evaluar menos x. Entonces, revalúo 2 menos x menos 1. Esto me queda menos 2x menos 1. Y tengo que ver si esto es igual a f de x o a menos f de x. Entonces, veo que no es igual a f de x porque aquí hay un menos. Mejor dicho, está el menos, sí, el menos que está aquí, no está acá. Y veo que tampoco es igual a menos f de x. Eso sería igual a menos 2x menos 1. Es decir, menos 2x más 1. Veo que tampoco es esto, porque aquí hay menos 1, acá es más 1.
Entonces no es ninguna de las dos. Entonces no es par ni impar. No es par ni impar. Ahora, acá tengo m de menos x. Me dicen que es igual a x al cubo. Mejor dicho, para ver si este es par o impar, evalúo menos x al cubo. Esto me va a quedar a menos 1 por x al cubo. Aquí lo que hago es separar el signo con el x. Obviamente menos 1, no voy a dejar el signo solito. Aquí separo el exponente, menos 1 al cubo por x al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1 por x al cubo. Y esto es igual a menos x al cubo. Entonces, esto es igual a menos x al cubo, yo veo que es m de x. Entonces, veo que me quedo que m de menos x es igual a menos m de x. Y esto se cumple para todo x. Entonces, m es impar. Ya, en cambio, si yo tuviera, digamos, acá otra, pongámosle, ya sé, g de x es igual a... digamos esto que está aquí. Esta función. También queremos ver si es par o impar. Entonces lo que yo debería obtener es g de menos x. Por ejemplo, allá vamos a ver estas dos funciones. Esta y esta. Entonces esta de aquí, por ejemplo, me quedaría menos x menos 1. Aquí lo que puedo hacer es usar la propiedad de valor absoluto. De nuevo, normalmente separo el signo de la x. Y de ahí lo que hago es saco el valor absoluto. Lo puedo hacer, una de las propiedades del valor absoluto me lo permite. Valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, esto me queda de la siguiente manera. Es decir, me queda esto, que es básicamente g de x. Entonces, en este caso me quedo que g de menos x es g de x. Por lo tanto, g es par. Ahora, g de x acá, yo hago lo mismo. G de menos x me va a quedar menos x menos 1. Entonces yo veo aquí que saco factor común menos 1. Me va a quedar x más 1. De nuevo separo el menos 1 del valor absoluto de x más 1. Y esto me queda al valor absoluto de x más 1. Entonces, g de menos x es igual al valor absoluto de x más 1. Que puedo ver yo que no es ni g de x, porque g de x es valor absoluto de x menos 1, ni tampoco menos g de x. Entonces, esta función no es ni par ni impar. ¿Ya? Y eso sería, por ejemplo, algunos ejercicios resueltos para ver la paridad de una función. ¿Preguntas, por si acaso, de eso de ahí? Ya, si no tienen preguntas, entonces continúo. Ya. Entonces, tenemos más ejercicios, por ejemplo. Este es un ejercicio interesante. Nos dicen que da una función de variable real inyectiva y que f de 9 es 2a y que f de a menos 2 es igual a 3 y f de 5 es 3. Entonces hallar el valor de f de a más 2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos una función inyectiva. Nos dan diversos datos y nos piden hallar f de a más 2.
Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver dos cosas. Que f de a menos 2, esto es básicamente una pregunta de concepto. Puedo ver que f de a menos 2 es igual a 3. Y además que f de 5 es igual a 3. Esto quiere decir que tengo lo siguiente. A menos 2 es igual a 3. Y esto es igual a 5. No, está al revés. Esto es igual a aquí es 5 y acá es 3. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo veo que hay dos elementos que están intersectándose con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, yo sé por la definición yo sé por que me dicen que la función es inyectiva, esto no está permitido, no se puede tener. Si a y menos 2 y 5 fueran dos valores diferentes, entonces esto no sería inyectiva de ninguna manera. Entonces, tengo que a menos 2 debe ser igual a 5. También lo puedo ver por la definición como tal de función inyectiva. Como les dije, ¿dónde está? Esta de aquí. Si tenemos que las funciones de dos valores, la función evaluada en dos valores del dominio son iguales, entonces tienen que ser iguales estos de acá, los elementos del dominio. Y eso es básicamente lo que tenemos. Tenemos que la función evaluada en dos valores te da 3, es decir, que f de a, es decir, que f de a menos 2 es igual a f de 5. Eso implica que a menos 2 es igual a 5. Tienen que ser estos dos iguales para que sea inyectiva. Entonces a tiene que ser 7. Entonces para que sea inyectiva a tiene que ser 7. Entonces lo que me piden es f de 9, bueno, de 7 más 2, 9. Y yo sé que eso es 2 por 7, de nuevo porque es inyectiva, no, el único valor, bueno, de hecho, f de 9, bueno, es f de 9. Entonces esto es 14. Y esa sería la respuesta para este ejercicio, por ejemplo. Más que todo de conceptos de ese ejercicio. Ya saben, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si no, para continuar. Entonces, los otros ejercicios nos dicen que nos piden hacer una demostración formal, básicamente. Nos dan una función que, si se dan cuenta, es la función lineal. Bueno, lo hemos visto, de hecho, vamos a verlo ya la siguiente clase, si mal no me equivoco. Y nos piden demostrar que esa función es estrictamente creciente cuando k es mayor que 0 y estrictamente decreciente cuando k es menor que 0. Entonces, ¿cómo yo demuestro eso? Entonces, tengo que demostrar la definición. Tengo que demostrar que esa función cumple la definición de estrictamente creciente, es decir, esta, y cumple la definición de estrictamente decreciente, es decir, esta, para los diversos valores de k que me dice el problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, bueno, yo escojo x1 y x2. Entonces, yo escojo x1, x2, cualesquiera. Tal es que x1 es menor que x2. Entonces, esto es para la primera parte, cuando k es mayor que 0, para k mayor que 0. Entonces, cojo dos valores de x1 menor que x2. Entonces, con esto yo debería demostrar que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, f de x1 es esto que está aquí. Entonces, trato de llegar de esto a esto. ¿Cómo lo hago? Pues me doy cuenta que primero debería multiplicar por una k. Entonces, como k es mayor que 0, yo puedo multiplicar k en ambos lados y la desigualdad sigue siendo del mismo orden. Entonces, es decir, k por x1 es menor que k por x2. Una vez hecho esto, yo puedo decir sumar ambos lados, un b. Entonces, k por x1 más b es menor que k por x2 más b. Y yo puedo ver por qué hice todo esto. Porque, si se dan cuenta, esto de aquí es f de x1 y esto es f de x2. Entonces esto quiere decir, básicamente, que f de x1 es menor que f de x2 y por lo tanto, demostré que si x1 es menor que x2, eso implica que f de x1 es menor que x2
para todo x1, x2, entonces por lo tanto f es creciente. Y esa sería la demostración. Para un proceso similar, voy a hacer para la otra parte, cuando k es menor que 0. De hecho es casi idéntico. Yo empiezo con que x1 es menor que x2. Pero ahora voy a multiplicar por k en ambos lados. Pero ahora k es negativo. Recordemos que cuando multiplicamos por un número negativo en ambos lados de una desigualdad, esta desigualdad cambia de orden. Entonces me va a quedar kx1 mayor que kx2. Multiplique por k. Como es negativa, la desigualdad debe cambiar de orden. Entonces luego vuelvo a aumentar. B. Entonces puedo ver aquí que ya llegué de nuevo a f de x1. F de x2. Entonces esto quiere decir que f de x1 es mayor que f de x2. Por lo tanto, demostré de nuevo que si empiezo con x1 menor que x2, tengo que tener que f de x1 es mayor que f de x2. Por lo tanto, aquí no es creciente, es estrictamente creciente. Estrictamente. Acá también estrictamente decreciente. Ya. ¿Preguntas? Pregunten si tienen alguna, por favor. Ya. Entonces, continuando. Tenemos lo siguiente. Tenemos que nos piden, dada una función, identifique cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Entonces, básicamente, nos dan, a ver si se cumple. Bueno, de hecho, dicen que una se va a cumplir, el resto es falso. Me dicen, si f es una función impar, entonces f no es acotada. Entonces, yo debería pensar, si es par, si es verdadero, ¿por qué es verdadero? Y si no es verdadero, entonces un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de que en cuál sería falso. Entonces, tenemos que es un entonces, es decir, que debemos buscar una función que sea impar, pero que haga falso lo de acá, es decir, que sí sea acotada. Debemos pensar si existe esa función. De hecho, sí, existe. Podemos hacer una función por intervalos, que sea en el primer intervalo constante, en el siguiente intervalo creciente y creciente paralela no paralela, simétrica al origen, una función lineal simétrica al origen creciente y otro intervalo que sea constante. Pero, a ver, tú dices así, algo así. Tú dices así, que esta de esa manera, y luego constante. Si te entendí bien o no. No, primero que en el cuadrante negativo sea constante. Como acá. No, en el cuadrante negativo en X en Y. Ah, Abajo. por acá. Ajá, hasta por ahí más o menos que sea constante. A partir de ahí que sea una función lineal creciente. Y a partir de ahí que sea otra vez constante. Ya, está bien, sí, sí. Buen ejemplo, está bien. Es impar y es acotada. Está bien. Iba a decir otra función más sencilla, pero está bien. Bueno, no es más sencilla, de hecho es más complicadita, pero más conocida creo, que es la seno. Bueno, que no la hemos visto tampoco. Pero la seno de x también cumple. La seno de x es impar y es acotada. Entonces sí, verdaderamente. Es la misma que vimos ahorita que me acuerdo en el ejemplo de la función acotada. Pero bueno, esto sería 1 entonces 0, porque si es impar, pero no es pero sí, y también es acotada, entonces esto es falso. Luego me dicen, si f es par, entonces f no es inyectiva. Entonces yo debo pensar si eso es verdadero o falso. Si es verdadero, ¿por qué es verdadero? Y si es falso, un contraejemplo. O sea, un contraejemplo. Esa, por ejemplo, sí es verdad, porque las funciones pares son todas cuadráticas, o bueno, la gran mayoría.
o tiene esa forma en nube y ninguna de esas funciones es inyectiva. Porque si se le cruza una línea. Tienes razón, pero, o sea, como las funciones pares no es que son todas cuadráticas o son todas en nube. O sea, sí son algunas, pero no son todas. Ahora, sí es correcto. ¿Pero por qué es correcto? Porque sabemos que la función par son tales que para todo x en el dominio de f, tenemos que f de x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe un x, mejor dicho, existe un y, esto de aquí, quiere decir que existe un y, tal es que x y menos x están conectados con el mismo valor, ya que f de x es igual a, no, que estoy mal aquí, perdón, aquí estoy mal, f de menos x es igual a f de x. Ahí está. Entonces, esto quiere decir que menos x y x están conectados al mismo valor de y. ¿Ya? Entonces, siempre que yo tenga una función par, no hay forma de que esa función sea inyectiva. Porque para todo valor de x, vamos a tener que menos x y x están relacionados con el mismo valor de y. Porque se da esta igualdad. ¿Ya? Entonces, esta es verdadera. Luego me dice, si f es inyectiva, entonces f no es sobreyectiva. Pues bueno, ya sabemos que funciones así hay bastantes. Mejor dicho, las funciones biyectivas que sí hay, por ejemplo la lineal es una función biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto eso sería un contraejemplo del de aquí, que sería 0. Tenemos que si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva, entonces ahora es al revés, también es falso. Hay funciones que son inyectivas y no son sobreyectivas. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Una función inyectiva que no sea sobreyectiva. Ya, la función exponencial, cuando el rango no es, cuando el conjunto de llegada no es todos los reales, mejor dicho, no sería sobreyectiva. La exponencial. Y finalmente dicen si f es periódica, entonces f es acotada, pues también es falsa. Un ejemplo de por qué es falsa, tenemos la función tangente. La función tangente es periódica, pero no es acotada. La función tangente se va hasta el infinito, luego es menos infinito y así sucesivamente. Entonces, esa de aquí sería falsa también. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otra pregunta. Dice, por ejemplo, si f es una función impar, creciente, y g es una función tal que g de x igual a f de x, entonces determinar este valor, siendo tal que f de 4 no es 0. Ahora, entonces para resolver esto, como me dicen que g de x es igual a f de x, entonces yo lo dejo únicamente en función de f de x. Porque son iguales, entonces las puedo cambiar. Entonces en vez de g voy a dejar con f. Entonces eso va a ser igual a 2f de 4 más 3f de 4 menos f de menos 4 más 4f de menos 4. Entonces aquí puedo sumar. Voy a ver que arriba me va a quedar 5f de 4 y abajo me va a quedar 3f de 4, de menos 4 que digo. Entonces acá abajo me queda 3f de menos 4 y arriba 5f de menos 4. Ahora aquí me dicen que esto es impar. Aquí me dice impar. ¿Qué quiere decir que sea impar? Quiere decir que f de menos x es igual a f menos f de x. Para todo x del dominio. Esto quiere decir que f de menos 4 es igual a menos f de 4 por la definición de impar. Entonces yo reemplazo eso. En vez de f menos 4 va a poner menos f de 4. Y 3, mejor dicho, menos f de 4. Y esto es igual a 5 a menos 5 tercios f de 4 sobre f de 4. Y como f de 4 no puede ser 0, entonces yo lo puedo simplificar aquí y acá. Entonces esto va a ser igual a menos 5 tercios. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí?
Listo, si no hay preguntas, entonces vamos a las tutorías porque bueno, ya se acabó las diapositivas. Vamos a hacer algo de tutorías hasta que se acabe la clase. Déjenme abrir la tutoría. Ya. Entonces, por ejemplo, el 1 de la tutoría dice lo siguiente. Me dice, dado el referencial R, sea el referencial igual a todos los reales. Y me piden el predicado, P de X. Me dice, mejor dicho, tengo el siguiente predicado. P de X tal que esta cosa, menos X cuadrado, sobre X más 1 al cuadrado, menos X menos 2 al cuadrado, es un número real. Ah, bueno. Déjame borrar algo aquí. Tenemos que P de X, F de X, ya hemos dicho que esta función es número real. Ya. Y me piden hallar a P de X, conjunto de solución. Es decir, los que hacen verdadera esta expresión. Ahora, esto de aquí, bueno, piénsenlo en un ratito, ya regreso, que tengo que hacer algo. Un ratito. Ya. Entonces, bueno, no sé qué habrán pensado, pero un poquito raro lo que te piden aquí. O sea, te dicen que esto de aquí sea un número real. Entonces, en realidad, básicamente esto es el por qué hacemos el proceso del dominio. Nosotros hacemos el proceso que hacemos en el dominio porque nosotros queremos, no olvidemos que estas funciones son de real en real, entonces nosotros queremos saber para qué valores de x esa expresión es un número real, es decir, se va a conectar con un elemento del conjunto de llegada. Entonces nosotros sabemos que el proceso que hacemos es justamente para eso, para hallar los valores de x tal que esa función se hace, al evaluarla, te dé un número real. Entonces, cuando me dicen que quiero que esa expresión sea un número real, básicamente estoy buscando el x del dominio, porque yo sé que los x que están en el dominio de f de x me harán que esa función sea un valor real. Entonces el AP de x que me están pidiendo no es nada más que el dominio de f de x. Entonces simplemente queremos que haya el dominio. Entonces recordamos que para hallar el dominio de la función tenemos que tener en cuenta las restricciones. Tenemos que quitar las restricciones, mejor dicho. Entonces,
¿qué necesitamos en f de x? Bueno, primero voy a ordenar de una forma más bonita el denominador. El denominador lo que haré es sacar diferencia de cuadrados. X más 1 menos x menos 2 por x más 1 más x menos 2. Entonces aquí lo que haré, eso de aquí me va a quedar que es raíz de 9 menos x cuadrado. Acá abajo me va a quedar el x se va, te queda 3 por, y acá te queda 2x menos 1. Ya, esta es mi función. Entonces yo lo que necesito saber es cuándo esto es real, es decir, básicamente el dominio. Entonces básicamente el dominio. Entonces, ahora para obtener el dominio yo sé que será todos los reales, excepto en las restricciones. Entonces en las restricciones, como por ejemplo aquí sabemos que son las raíces y los denominadores que pueden ser 0. Entonces tengo una raíz, entonces yo sé que lo que esté dentro de la raíz debería ser positivo. Y además, lo que está en el denominador no puede ser 0, mejor dicho. No puede ser 0. Entonces debo resolver ambas cosas e intersectarlas, como pueden ver. Entonces aquí, por ejemplo, para resolver esto, yo lo que haré es multiplicar por menos. X cuadrado menos 9. Eso va a cambiar el signo de la desigualdad. Entonces aquí lo que hago es factorizar. Entonces aquí lo que hago es, esto es menos 3. Y esto es 3. Entonces yo veo un número aquí, yo sé que menos 4, por ejemplo, me da negativo, negativo. Entonces al sumar, al multiplicar ambos estará positivo esto. Entonces todo eso será positivo. Aquí cambiará negativo y acá cambiará positivo. Entonces como es menor o igual que 0, me interesa nomás esto que está aquí. Incluyendo, porque sí puede ser 0. Entonces yo veo que aquí, por ejemplo, me queda este resultado, me queda menos 3,3. En cambio acá, este espejo, me queda que 2x no puede ser 1, que x no puede ser 1/2. Entonces básicamente lo que debo hacer es intersectar ambos, es decir, a este intervalo le quito el 1/2. Por lo tanto, el AP de x o el dominio es igual a menos 3 hasta 3 menos 1/2. O dicho de otra manera, desde menos 3 hasta 1/2, sin incluir, unido desde 1/2 hasta 3. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a coger otro ejercicio de la tutoría. Ya vamos a hacer el, no creo que sea tan. Ingeniero, Dime. y para expresarlo como parte del conjunto solución tendríamos que poner conjunto AP de X llaves X tal y que, adentro el no, o sea, yo lo puedo expresar de esa manera. No olvides AP de que, X tal que pertenezca al intervalo.
Es que sí, también puedes expresarlo, pero es como redundante, porque esto también es para expresar conjuntos. O sea, esta forma de aquí es para expresar conjuntos. También esta otra forma que dices que es como que X tal que X, pero es que esto de aquí se utiliza más para cuando usas comprensión. Es decir, aquí pones una ecuación, una igualdad, X mayor que 0, X menos, esas cosas de ahí. En cambio, cuando estás esto de aquí, tú decir esto, o bueno, mejor dicho, digamos, lo que dices aquí, menos 3, menos un medio. Es lo mismo que decir lo que está acá arriba. Es idéntico. Ambos son conjuntos. Esto de aquí nomás se utiliza cuando haces comprensión, o sea, cuando dices que X es mayor o igual que 4, X es menor que 6, cosas así. ¿Ya? Claro. Entonces, da lo mismo de expresarlas de las dos maneras. A eso me refiero. Ya, entonces déjenme limpiar. A ver, vamos a coger otro. Vamos a hacerla aquí, ya nada. A ver, entonces yo tengo f de x es igual a 2x menos 3. Me dicen lo siguiente. 2x menos 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. X mayor o igual que 1. Se me piden hallar en este caso el dominio de esta función. No, ¿qué digo? El dominio, el rango. El rango de esta función. Sabiendo, bueno, sin hacerlo gráficamente. Entonces me piden hallar directamente el dominio de esa función sin hacerlo gráficamente. Entonces lo que yo podría hacer ahí es, bueno, para la primera parte es sencillo, para el 2x menos 3. Hago lo que hicimos en antes, que x pertenece a ese intervalo, es decir, desde menos 1, desde 1 hasta el infinito. Bueno, escribir esto no es necesario. Lo importante es decir que x es mayor o igual que 1. Entonces, como es lineal, es sencillo. Simplemente transformo esta x a la función f de x en ese intervalo, es decir, 2x menos 3. Entonces debo multiplicarla por 2. 2x es mayor que 2, mayor o igual que 2. Y 2x menos 3 es mayor o igual que 2 menos 3. Entonces, esto de aquí es f de x, es decir, y, mayor o igual a menos 1. Entonces, quiere decir que en esta partecita, el rango de f es desde menos 1 hasta el más infinito. Ahora, la otra parte es una cuadrática. No es tan sencillo. No es tan sencillo hacer lo mismo. Pero, entonces, les recomiendo por si acaso, en este caso, recordar lo siguiente. Recordar que la cuadrática es siempre, que x al cuadrado es positivo para todo x, mejor dicho. Recuerden esto, que x al cuadrado es positivo para todo x. Entonces lo que yo haré es eso de ahí, completando cuadrados. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, x al cuadrado menos 2x. Esto es lo que yo haría. Porque a pesar de esto, no sé si se podría. Sí, vamos a empezar para no cambiar el método. Ya. Entonces hay varias formas de hacerla. Puedes empezar acá también. Pero creo que lo mejor es completar cuadrado. Entonces, aquí yo sé que para completar cuadrado, para hacer que sea un trinomio cuadrado perfecto es más 1, menos 1, menos 3. Entonces el más 1 menos 1 lo agrego para no variar la igualdad. Entonces aquí esto completo cuadrados. X cuadrado es que x menos 1 al cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué yo sé? Yo sé que esto de aquí, para todo x al cuadrado es mayor o igual que 0. Es decir, x menos 1 al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x. Entonces lo único que me falta es agregar el menos 3. Entonces x menos 1 al cuadrado menos 3 es mayor o igual que menos 3. Ingeniero, Dime. ¿no debería haberle dejado x menos 1 al cuadrado menos 4? Sí, tienes razón. Era menos 4, sí. Sí. Tienes toda la razón. Gracias por la corrección. Entonces aquí es menos 4. Aquí es menos 4, menos 4.
Entonces, esto de aquí es f de x mayor o igual a menos 4. Entonces, quiere decir que el rango de f en este sector es menos 4 hasta el más infinito. Entonces, para sacar el rango total, debería unir ambos rangos y puedo ver que la unión es desde menos 4 hasta más infinito. Entonces, el rango de f sería la unión de ambos, que será igual a desde menos 4 hasta el más infinito. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Ya? Y Dime. disculpe, por qué hicimos la inecuación de x menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0 cuando arriba el predicado dice que tiene que ser x menor a 1? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Mira, tu objetivo es tratar de obtener este valor. El valor de esta expresión. Esta expresión que está aquí, que es el rango. Sí, la retroalimentación de pruebas salidas ya deberían subirla pronto, si se sube. Entonces, ese es tu objetivo. Yo lo que hice acá es porque, bueno, en las lineales yo puedo empezar con x mayor o igual que 1 y ahí puedo hacer esas cosas de ir de ir multiplicando y para llegar al f de x. El problema, o sea, de hecho, como te digo, es casi lo mismo, porque si yo te digo x menor que 1, entonces yo lo que trato de hacer es tener este x al cuadrado menos 2x. Entonces lo que haré es restar menos 1 en ambos lados. Entonces te quedaría x menos 1 menor que menos 2. Pero aquí cuando eleves al cuadrado, ya automáticamente te baja. Ese es el problema. Cuando elevas al cuadrado, no es que va a ser que x menos 1 es menor que 4. Estaría mal. Estaría muy mal. Entonces básicamente... de hecho sería... No, espera, tienes razón, ¿sabes? Tienes razón, ¿sabes? Pero déjame pensar un ratito. ¿Sabes? No, tienes razón, eso está mal. Me confundí. Aquí estoy asumiendo que x puede ser cualquier valor. Tienes razón en ese sentido. Y x no puede ser cualquier valor. X tiene que ser menor que menos 1. Eso está mal. Déjame borrar. Entonces, aquí estoy mal porque estoy asumiendo que x puede ser cualquier valor. Y no, x no puede ser cualquier valor. X menor que menos 1. Entonces, hasta aquí creo que está bien entonces. Entonces, solo quiero ver, es que si tú elevas al cuadrado, tú dices que eso quiere decir que x es menor que... ¿No tenemos que usar valor absoluto ahí? ¿Cómo valor absoluto? O sea, Cuando se utiliza potencias en ecuaciones, ¿no tenemos que hacer la relación con el valor absoluto? no recuerdo la verdad. Pero, o sea, o sea, obviamente aquí esto va a ser 4. Pero aquí es mayor o menor. Eso es lo que se me hace la duda. Entonces, esto aquí es mejor gráficamente, por eso es recomendable hacerlo gráficamente. Lo quiero nomás a ver, recordar. Sería más o menos como vimos. Pero es que sí vimos que es de menos 1. Espérate, ¿cuánto me quedaba acá ya? Me confundí. Este era menos 1, menos 4 nos quedó, ¿no? Ajá, entonces esto quiere decir que desde 1 hasta la izquierda sería desde menos 4. Está bien, está bien. Entonces, el menos 2, es que esto, sí, esto tal y como pensás, esto acá no se puede hacer. Aunque el menos 4. Que es menor.
¿Sabes? Es que está, o sea, está bien al final, pero no por lo que dije, pero ¿cómo podrían hacer de manera algebraica? Que eso de ahí es mayor o igual que menos 4. Porque si por acá. Bueno, lo que haría aquí yo realmente es gráficamente, pero bueno, no se puede hacer gráficamente. Menos 1, menos 4. Me haría mayor que 0. Pero bueno, déjenme empezar lo que. O sea, según yo esto de aquí es gráficamente, ya vamos a ver cómo graficar. Esto es 1, este es menos 4. Entonces aquí sería, esta sería la gráfica. Solo que ahora yo tomo en cuenta nomás desde 1 para la izquierda. Puedo ver que el rango sería desde menos 4 hasta el infinito. Pero obviamente no se puede hacer gráficamente. Bueno chicos, hasta ahí nomás sería, es que estoy un poquito apurado, tengo que hacer algo. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Gracias, ingeniero.